Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vacunación, migrantes en Darién, listas grises y cambio climático serán los temas que abordaremos en el día de hoy con nuestra invitada, la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Ella está aquí, en Cara a Cara. Ministra Moines, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, la segunda entrevista en la que podemos tenerla con información, por supuesto, importante. Y vamos a hablar en este primer bloque sobre vacunación. Usted daba a conocer durante esta semana, ministra Moines, el portafolio consolidado de vacunas que tenemos en este momento en Panamá, 9.2 millones, 7 de Pfizer, que es nuestro principal proveedor, 1.1 millón de AstraZeneca y 1.1 millón de dólares también de COVAX. Vamos a brindar algún desglose o detalle. En mano, ministra, ¿qué tenemos en este momento, sobre todo con Pfizer, y cuál va a ser esa distribución importante que se hará en el país con los próximos lotes? Bienvenida y gracias por estar en Cara a Cara. Buenos días, encantada de estar aquí. Con respecto a qué es lo que tenemos, yo creo que primero podemos enfocarnos en lo que ya está pasando. Estamos cerrando abril con 308.000 dosis de vacunas que han llegado solo de Pfizer, adicional a las que recibimos de AstraZeneca. Si tú piensas en el primer trimestre en total, o sea, en los 3 meses recibimos 450.000. Ahora vamos en el primer mes de este segundo trimestre ya en una cantidad casi similar. Entonces, yo creo que en general todo el cronograma de entrega, eso es a lo que está pautado. Y el anuncio que dimos yo creo que era también un poco para dar esa tranquilidad, porque escuchaba a muchos panameños diciendo, bueno, para mí me va a tocar el otro año, quién sabe, hablan de millones y millones y no se ven, y efectivamente esto está pautado para que se vaya aumentando y aumentando. Este trimestre llegará 1 millón de ambas farmacéuticas, y en total, en el siguiente trimestre, a partir de julio, o sea, no es que hasta septiembre hay que esperar, en julio, en la primera semana de julio, se van a notar, en vez de estar recibiendo más o menos las cantidades que estamos recibiendo en este momento, vamos a recibir 5 veces la cantidad que estamos recibiendo a la semana en este momento. Claro que sí, permítame. A ver, por ejemplo, con el tema de Pfizer, y vamos por parte, en este segundo trimestre, porque usted tiene razón, vamos a aclarar, ya en el primero se cumplió con lo que se había dicho. En este segundo trimestre, Pfizer, ¿cuántas va a entregar específicamente? Sí, no podemos hablar específicamente de una farmacéutica porque los detalles específicos de entrega por farmacéutica se tienen que declarar en el momento que van llegando a la semana. Así que hablamos de los totales, incluyendo, pero sabemos del portafolio quién es nuestro principal proveedor, que en este caso, como bien mencionas, es Pfizer, la otra porción que tenemos de COVAX y la otra porción que tenemos de AstraZeneca. Entonces, sabemos que en este trimestre vamos a tener 1 millón o al menos 1 millón de dosis del portafolio consolidado. Y lo que estamos hablando para el siguiente trimestre, que era lo que te comentaba, 5 millones es en total, es decir, a partir de julio aquí va a haber una cantidad masiva de vacunas que van a estar llegando y que nos deben dar tranquilidad a todos de que no estamos hablando a un año o a un periodo que es realmente frustrante para aquellos que no han visto llegar la vacuna. Claro, yo creo que es importante también, canciller, porque aquí se ha dicho que en septiembre ya deben estar en el país 6.5 millones de dosis, pero hay una condición, dependiendo de la disponibilidad de la casa farmacéutica. Y quisiéramos entender un poquito a qué se refiere. O pudiesen llegar menos o pudiesen llegar más vacunas también. ¿Es de eso de lo que se trata, canciller, cuando estamos hablando de la disponibilidad de la casa farmacéutica? Sí, nosotros estamos sujetos a la entrega. Al final recordemos que esto es una competencia feroz en el plano internacional. Las mismas farmacéuticas están sujetas a mucha demanda de los mismos insumos que necesitan para producir los niveles no esperados, y sobre todo Panamá tuvo la ventaja de haber entrado en este proceso de una manera temprana. Pero ahora tenemos un montón de países que no han recibido una sola dosis y que también están desesperados, con justa razón, por empezar en este proceso y tratar de jalar algo de esas entregas, porque no tienen dosis para entregar a sus habitantes. Entonces, eso es lo esperado. No tenemos los números exactos, hay que esperar semana a semana, como lo hemos venido haciendo, para tener la confirmación exacta por farmacéutica y por número que llegue.
Claro, mire, vamos a ir a la primera pausa, ministra, pero mire qué interesante, ¿cuánto ha pagado en este momento el gobierno por la adquisición de todas estas vacunas? Y también específicamente el tema de Sputnik V y CoronaVac no están dentro de COVAX. ¿Cuáles son las negociaciones que se adelantan? Pero esos temas los vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Conversamos en Cara a Cara con la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Ministra, hablábamos que COVAX no tiene dentro específicamente Sputnik V y también CoronaVac. ¿Cuáles son o cómo se adelantan esas conversaciones a fin de también poder tener esa opción? Y no sabemos definitivamente lo que puedan pasar en los próximos meses. Ya Panamá también pudiese ir tocando base con estas casas farmacéuticas para la adquisición de esas vacunas. Y con respecto a COVAX, efectivamente, de las que tiene acceso en este momento está Novavax, está AstraZeneca, está Pfizer, está Johnson & Johnson. Entonces, Panamá en algún momento, si nos las ofrecen, podría incluir en su portafolio a través de COVAX, por ejemplo, traer Johnson & Johnson si así quisiera. Con respecto a otras conversaciones que se adelanten, el portafolio de Panamá ya cuenta contratado y confirmado con 9.2 millones de dosis. Nosotros tenemos en población vacunable elegible y ojo que ahí es interesante porque al tener a Pfizer como nuestro principal proveedor, que además de haber sido regulatoriamente el primero, también ha avanzado en población más joven. Ellos ya autorizaron o tienen de 16 a 18, que no lo tienen las otras vacunas, y estamos a la espera para ver si también se autoriza de 12 a 16. Entonces, la población que está buscando Panamá vacunar llegaría a los 3.2 millones de habitantes y tenemos 9.2 millones de dosis. Entonces, realmente el portafolio de Panamá como tal está consolidado. Hay vacunas suficientes para todos, vacunas seguras y vacunas, lo más importante, que han sido reguladas y autorizadas por entidades de referencia internacional. Eso significa que Sputnik y Sinovac en este momento tal vez no es una prioridad para nosotros porque usted lo ha dicho bien, canciller, con lo que nosotros tenemos pues abarca a la población y ya es un portafolio consolidado, ya hay un pago, ya hay una cifra específica, no estamos en este momento tan interesados, no sé si utilizar esta palabra, por la farmacéutica de China en este caso y la rusa. Bueno, yo creo que realmente ahí hay que enfocarse en las fases en las que estamos. Nosotros pasamos de una fase donde se hicieron acercamientos a muchísimas casas farmacéuticas. Por suerte teníamos un equipo asesor científico que supo guiarnos y las apuestas realmente correctas de las cuales hoy nos beneficiamos. Entonces, ¿realmente en qué fase estamos? Ya pasamos de hablar de esperanza que nos llegan las vacunas a la certeza que tenemos vacunas. Y ya pasamos de planear a qué casa llegar o con cuántas necesito a la ejecución. Ahora tenemos las vacunas y entonces el desafío importante, sobre todo hablamos ahora en julio, cuando empieza a llegar esta cantidad masiva de vacunas, es ejecutar, asegurarnos que realmente tengamos la capacidad de aplicar todas esas vacunas para todos nuestros ciudadanos. Ahora, la puerta tiene que quedar abierta porque, por ejemplo, la Pfizer decía que posiblemente se iba a necesitar una tercera dosis. Es decir, canciller, aquí ha comenzado un proceso y no es un proceso que va a tener una fecha límite para decir hasta aquí llega la compra de vacunas, hasta aquí llega la negociación, porque va a ser algo cambiante a medida que pase el tiempo y a medida que también los contagios y decesos vayan disminuyendo y dicho sea de paso, hay buen escenario para Panamá en este momento. Sí, y lo que hemos aprendido es que ir por delante, ser proactivos ha funcionado y eso mismo estamos haciendo ahora. En tanto que hace 8 o 9 meses éramos pocos los que estábamos
tratando de lograr aterrizar estas carteras y estos portafolios de vacunas, la realidad no es la misma ahora. Todos los países han despertado y se han dado cuenta de la necesidad de tener estas contrataciones y asegurar con el COVID por ahora, nada indica que no vamos a vivir con esto como una nueva realidad. Entonces, nosotros ya estamos adelantando conversaciones si se necesita un booster, qué es lo que vamos a hacer el otro año, y a pesar de que parezca muy prematuro, es realmente ser proactivos y estar un poco a la vanguardia y asegurándonos ser parte de las discusiones y ser parte de la mesa que podamos asegurar esas dosis para Panamá en el momento que se necesiten el próximo año. Sí, ministra, este tema de saber cuál es la vacuna más cara que hemos adquirido y cuál es la más barata o la distancia con relación a precios que pueda haber entre una y otra, ¿es una información que usted nos pudiera suministrar, ministra? Y a este momento, de los 9.2 millones de dosis, se ha pagado o se ha contratado 100.2 millones de dólares. Entonces, una simple matemática del precio ponderado está alrededor de los $10 que se está dando como precio ponderado, ¿no? Y ese es un precio muy competitivo si se analiza con respecto a los portafolios contratados en otras latitudes. Entonces, Panamá está en una buena posición, no solo en los acuerdos que se lograron, pero en las cantidades y también en el tipo de vacuna, que nuevamente creo que es muy importante. No es lo mismo estar hablando de vacunas que no están autorizadas, reguladas, o que tienen el índice de eficacia y eficiencia que está demostrando lo del portafolio panameño. Claro que sí. Mire, nosotros tenemos, ministra, una posición logística envidiable. Bueno, ya tenemos el Canal de Panamá. Panamá está pensando en un turismo de vacunas, otros países piensan en esto, tal vez no en este momento, pero sí sería interesante y no sé si a nivel de gobierno se ha hecho este análisis o evaluación. Su respuesta cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ministra, el tema de turismo de vacunas se ha contemplado, el gobierno lo tiene allí dentro de pues la óptica. Otros países lo han estado haciendo y es una oportunidad también al tener un país con una posición geográfica como la que tiene Panamá en este momento. Sí, y han habido muchas iniciativas de parte también de la empresa privada de interesarse en el tema. Y tienes también en paralelo que farmacia y droga, más allá de las vacunas que estén aprobadas por el portafolio o que estén siendo parte del portafolio, tiene otras aprobadas, lo que significa que también hay espacio si se quisiera traer dentro de esas iniciativas. Sí es cierto que la realidad es que el foco de Panamá en este momento son las personas que están en Panamá. O sea, nosotros tenemos que salir un poco, protegernos, asegurar que realmente haya una masa crítica antes de estar pensando en estas iniciativas, todas muy válidas y muy interesantes, considerando también nuestros propios cronogramas, pero la realidad es que el foco en este momento es asegurarse que todos sean vacunados. Pero más adelante esa posibilidad existe, se deja esa ventana abierta, ¿no? Sí, claro que sí. Voy a aprovechar, canciller, porque aquí hay temas importantes como, por ejemplo, lo que se está viviendo en la provincia de Darién. Hace semanas atrás teníamos un informe que decía que habían entrado en las 2 últimas semanas 2.000 migrantes, pero el problema de migrantes no es de ahora. Hace muchos años ya Panamá tiene esta responsabilidad, personas que quieren ir hacia el norte y se ven en una situación delicada. Y tomo como ejemplo, canciller, que durante esta semana se daba a conocer que un menor se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos, precisamente allí, un migrante de Darién que venía de Sudamérica por la COVID. Hoy en día estamos en pandemia y creo que parte de esa preocupación usted la ha llevado y usted fue a ese lugar. Usted estuvo en la provincia de Darién y quisiera que nos hablara un poco sobre esto porque sé que hay conversaciones que se sostienen con Colombia a fin de que ese flujo de migrantes pueda darse de la mejor manera sin afectar obviamente ni a los migrantes ni tampoco a ambos países. Sí, es un tema muy complejo, pero que tiene que ser atendido.
y realmente Panamá lo viene un poco en arrastre sin darle una solución integral. Solo en el 2015 entraron más de 30.000 migrantes, en el 2016 también, o sea, números realmente importantes. Si bien no estamos en esos niveles, eso no significa que no nos tengamos que preocupar por el tema y además tenemos agravantes como por ejemplo, como bien lo mencionas, el COVID, o sea, el tema de las fronteras y que realmente se nos genere una crisis sanitaria por esta temática que no ha sido realmente atendida de una manera integral. Y que afecta, mira, desde temas ambientales, por ejemplo, la deforestación que está habiendo en el Darién en parte tiene que ver con este flujo irregular y que no se pueda manejar. Y yo creo que hay que enfocarlo desde dos puntos. Uno, el trato digno que tienen que recibir estas personas. Nadie abandona su hogar, su país, porque quieren. O sea, realmente siempre es por necesidad. Pasan una travesía extremadamente dura y difícil, realmente producto de sus propias condiciones. Entonces, ahí hay una condición humanitaria que Panamá tiene que dar la cara y responder. Pero del otro lado, también tenemos una responsabilidad con nuestros ciudadanos de proteger, por ejemplo, el tema sanitario que hablábamos, las capacidades que tenemos. Panamá tiene que tener un nivel de responsabilidad y con respecto a la gente que pasa y a los propios recursos con los que se cuentan, que en este momento son extremadamente escasos. Entonces, la solicitud que se ha hecho realmente yo creo que de una manera muy formal y muy directa, porque nuevamente un tema que se viene arrastrado y de arrastre y que no se ha dado una solución integral, se presentó con Colombia, recogimos a todas las autoridades de ambas partes, de Cancillería, Ministerio de Seguridad, Migración, Fronteras, etcétera, y ahora en eso estamos, en esta negociación. Nosotros del lado de Costa Rica ya tenemos un acuerdo de flujo controlado de inmigrantes y es precisamente la misma propuesta que se le está haciendo a Colombia, que al final es responsabilidad. Si nosotros tenemos comunicación, sabemos la cuota de la cantidad de personas que están llegando, nos podemos preparar, se pueden recibir. De otra manera, realmente no tienen protección, no se saben cuántos llegan a Bajo Chiquito, por ejemplo, y no hay la capacidad siquiera para darles la atención médica, el alimento. Entonces, por un tema también de una cuestión humanitaria, estamos haciendo esta solicitud de una manera muy formal y muy directa para ver si realmente podemos de una vez por todas empezar a atenderlo de una manera más integral. Claro que sí, yo creo que este tema es muy importante y vamos a estar también dándole seguimiento porque al establecer esos contactos, sobre todo con Colombia, pues este flujo de migrantes pudiese dar, como usted bien lo ha dicho, de una mejor manera. Canciller, también quisiera aprovechar la oportunidad porque aquí hubo un tema hace unas semanas con la detención en Italia del exsecretario privado, del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo de Obarrio, y venía una pregunta que pues saltaba a la vista. No tenemos un tratado de extradición, la Asamblea en su momento no hizo el papel que tenía que ejercer, ahora tenemos que irnos por otra vía. Me gustaría conocer un poco cuál es el papel puntual de la Cancillería, porque existen otros métodos por los cuales se pudiera dar la extradición del señor Adolfo de Obarrio, pero no es necesariamente a través de la Cancillería, ministra. Sí, el rol que juega la Cancillería por su propia ley orgánica, por el Código Penal, es realmente es el conducto entre las autoridades italianas y en este caso, dependiendo de dónde esté el proceso. El proceso puede estar en el Ministerio Público o puede estar en el juzgado. Y dependiendo entonces quién es el que esté gestionando esa solicitud, nos hacen llegar la comunicación y nosotros de nuestra parte se la hacemos llegar a Italia en base a las convenciones, además de los tratados de extradición bilaterales, también hay convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención contra la Corrupción, sobre las cuales se podría basar una solicitud de extradición si así lo tuvieran a bien. Pero siempre tiene que venir, en este caso muy particular, del órgano judicial. Es el órgano judicial el que tiene que solicitarlo. Así es el órgano judicial el que tiene que solicitarlo y cualquier comunicación que recibamos entonces de las autoridades italianas, nosotros también somos el conducto para hacérselos llegar. Y en este momento, canciller, usted no ha recibido ninguna notificación de ningún tipo del órgano judicial.
el órgano judicial está haciendo las gestiones y estamos realmente a la espera de que nos comuniquen de manera oficial cómo va a ser el curso de ese trámite para que nosotros entonces podamos darle el trámite necesario. Claro, es decir, si hay una gestión, si hay un seguimiento, se está cumpliendo con ese procedimiento para que entonces la Cancillería tenga a bien hacer también su papel o su rol de este canal. Canciller, ya en los minutos finales, usted participó precisamente hace unos días de una reunión muy importante. ¿Y por qué lo decimos? Porque hoy en día el tema del cambio climático, no solamente en Panamá, en esta región, sino en el mundo entero, es importante. Y a usted le tocó precisamente como canciller dar la apertura en ese evento. Háblenos sobre esos retos que nosotros tenemos, canciller, porque si bien es cierto, hay compromisos puntuales donde no solamente deben de quedar escrito en un papel, sino que tienen que ser llevados a la práctica, a la acción, sobre todo su intervención o participación en esta reunión o encuentro. Sí, yo creo que fue muy importante no solo que Panamá participara, pero la señalización que se dio escogiendo a Panamá para que diéramos la inauguración del evento o la primera participación importante porque Panamá quiere ser parte de esta discusión. Y es importante en dos vías. Nosotros, como país, somos uno de los 3 países del mundo que somos carbono negativo. Uno de los 3 países del mundo. Súper interesante e importante porque hay otros países que son parte de esto que realmente son o destino turístico o son como lo conocido realmente que no viven necesariamente de los servicios, del comercio. Panamá vive de eso y a pesar de que es una de sus principales industrias, logra ser carbono negativo, entonces tiene una historia muy interesante que contar y que nos permite posicionarnos en todas estas discusiones. Pero eso de un lado, pero también es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y prueba de ello es, por ejemplo, la gestión que está haciendo el Canal de Panamá para mantener el recurso de agua. Nosotros llevamos años en donde la sequía ha tenido un impacto importantísimo en las reservas de agua del canal. Entonces, nuestro discurso importante de las dos vías, estoy haciendo mi parte y aparte estoy siendo afectado. Entonces, esa misma dinámica creo que fue reconocida el secretario, el enviado especial Kerry, reconoció a Panamá el compromiso y felicitó la gestión de Panamá y la intervención. Bueno, qué bueno por esa participación de Panamá, qué bueno que formamos parte de ese pequeño grupo, 3 países, imagínense, solamente. Y bueno, como siempre decimos, amanecer veremos con relación a este tema de cambio climático, también, canciller, con este tema de vacunación importante, hay un portafolio consolidado, pero vamos a ver qué transcurre a través de estos meses donde ya en septiembre se esperan 6.5 millones de dosis en nuestro país y qué bueno porque tenemos un pueblo muy ávido y que ha recibido muy bien todas estas vacunas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad hablando de temas interesantes. La ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, aquí en Cara a Cara.